16 millones de pesos y digo, esos son los que contamos, pero a lo mejor ya lleva más el señor y que eso desde luego pues sí es una burla y no es lo que ellos dicen o aparentan ser y que la realidad es otra. Y como siempre lo decimos, ¿verdad? Si ellos critican, que cumplan primero ellos para que luego les quede con qué criticar y no andar hablando nomás por hablar. Son de doble moral definitivamente y son gente que, insisto, cada día critican y hablan de todo mundo, pero siempre ellos están buscando la forma o la manera de sacar delantera y que en este caso aquí en Coahuila yo creo que sí se equivocaron. De acuerdo a los precios, al valor que tiene cada espectacular, de acuerdo a todo lo que ellos están haciendo, el partido nos concentramos y vimos de qué valor tenían y de ahí sacamos un estimado. Pero la verdad, cuando un priista lo dice, lo sostenemos los demás y yo sostengo lo que los demás priistas han dicho. La verdad es que sí, cabe la duda y cabe la sospecha de que pueda hacer dinero mal habido. Ya de antemano, el día de ayer decidimos llegar una demanda donde estamos demandando y que el señor nos diga de dónde están saliendo los recursos para efecto de llevar a cabo toda esa propaganda que hasta hoy ha llevado. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.